Cordial saludo, mi nombre es Rondario Casallas, junto a mi compañera Karin Jimena Mateus Velasco, vamos a hablar sobre el trabajo de base de datos número 1 correspondiente a la K1 de la semana 2 del curso de Ingeniería Sistemas. Para ello vamos a hablar de las 5 preguntas relacionadas al quiz. Primero, en un sistema de procesamiento de archivos de datos, la información era administrada por el sistema operativo, donde la información se almacenaba en un sistema de ficheros y la forma de manipular los registros de este sistema se realizaban a través de la creación de diferentes programas de aplicación. Posteriormente fue necesario estructurar este procedimiento debido a que se presentaba una serie de inconvenientes. Le dio paso a la implementación de una nueva estrategia de almacenamiento de la información a través de los hoy conocidos como sistemas de gestión de bases de datos, SGBD. Teniendo en cuenta este concepto, relacione las características con los respectivos problemas que se presentaban. A. Las copias generadas no coinciden. Pueden haber datos diferentes entre uno u otro archivo. Esto es una inconsistencia de la información. Al existir información duplicada entre un archivo y otro o entre distintos lugares, la información no siempre va a estar actualizada, ya que al actualizar un campo en un lugar, este puede que no se haya visto actualizado en el otro, donde el campo también estuviese reflejado, generando una inconsistencia de la información. B. Los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia. Eso lo vemos como un problema de seguridad. Sucede cuando uno de los usuarios puede acceder a la totalidad de la información de un sistema de base de datos. Esto impide su correcto funcionamiento, ya que en ocasiones el usuario final no necesita acceder a la totalidad de la información para su labor cotidiana. Por eso se requiere un control del acceso a la información con restricciones para impedir que se vea afectada la información. C. Las restricciones de acceso se dificultan porque los programas de aplicación se añaden al sistema de una forma ad hoc. Esto es un problema de integridad. Los desarrolladores del programa hacen cumplir las restricciones de acceso generando nuevos códigos o perfiles de seguridad a nivel de la administración de los aplicativos. Sin embargo, la creación de estos perfiles impide que el programa se pueda ejecutar con regularidad, ya que para ello se requiere que se cambie nuevamente el programa con el cual se está accediendo a la base de datos. D. La manipulación de la información por registros por diversos usuarios al tiempo puede generar unos resultados inconsistentes. Eso lo llamamos como anomalías de acceso concurrente. El sistema debe permitir que el acceso a los datos sea escalonado. ¿Qué quiere decir? Que si una persona modifica o trabaja sobre un dato, la segunda persona que va a acceder al mismo no va a poder trabajar sobre él hasta que la primera lo libere. Es complejo escribir programas para manipular datos que se encuentran en diferentes formatos y archivos. Eso lo conocemos como el aislamiento de datos. Este fenómeno ocurre cuando los datos están dispersos en varios archivos, los cuales se encuentran almacenados en diferentes formatos. Complica o en ocasiones impide escribir nuevos programas para su gestión debido a los distintos lenguajes que manejan los componentes, impidiendo un manejo único de los archivos y generando el inconveniente llamado aislamiento de los datos. La pregunta número 2 tenemos: dada la complejidad del desarrollo de una base de datos y teniendo en cuenta que los usuarios deben ser ajenos a este proceso, los desarrolladores deben esconder esta complejidad y la realiza usando varios niveles de abstracción. Relacione cada uno de los niveles con el ejemplo al que le corresponda. A. Se visualizan registros dentro de una tabla de usuarios, el cual es un bloque de datos almacenados como una palabra de manera consecutiva. Eso lo referimos al nivel lógico. Este nivel es el usado por los administradores del sistema. En este nivel se especifica qué datos se van a relacionar con qué otros, también cómo se va a almacenar la información en las tablas y poder llenarlas de una manera adecuada
Los administradores de sistemas, como ya lo habíamos mencionado antes, son los que utilizan este nivel para revisar, modificar, consultar y verificar que los datos se encuentran en una manera lógica en la base de datos, permitiendo un modelo relacional entre ellos. B. Los clientes de un supermercado solo tienen acceso a las opciones de consulta, cotización y compra. Ese es el nivel de vistas. Este es el nivel más alto de la abstracción de la base de datos. Este nivel permite restringir el acceso a los usuarios finales que tienen necesidad de acceder a la base de datos para cumplir sus funciones. En ella van a poder no solo tener acceso a partes limitadas de la base de datos, sino incluso evitarles modificar características que les son independientes para sus funciones. En una tabla llamada usuarios se almacenan datos de diferentes tipos, enteros, caracteres y lógicos, entre otros. A ese le llamamos el nivel físico. Este es el nivel de abstracción de datos, el cual es el menor. Habla explícitamente de lo que se guarda en la base de datos, cómo se guarda y en qué formato, tipo de carácter, etc. Esto es todo lo que va relacionado a los caracteres que se van a guardar en los distintos campos de las tablas de la base de datos sin tener en cuenta su dependencia. Pregunta número 3. Antes de que apareciera el concepto de bases de datos, existían los llamados bancos de datos, los cuales eran estructuras de almacenamiento que compartían información por lotes. A esta pregunta respondemos verdadero por las siguientes razones. Porque según la historia de la base de datos, durante la creación de los primeros sistemas de gestión de bases de datos, se comenzó por los sistemas de almacenamiento de información por lotes, el cual el modo de programación que había durante esa época era muy complejo y aparte de esto requería que los programadores conocieran detalles del diseño físico del sistema que se manejaba en esa época. Aparte de eso, durante este sistema también cabe resaltar que se incluyeron muchos elementos del área de comunicaciones, lo cual creó un sistema de construir aplicaciones online transaccionales, el cual ya incluía el mismo sistema de gestión de base de datos. Aparte de eso, también una de las características que más cabe resaltar entre las otras ya mencionadas es el lenguaje que manejaban de alto nivel en esa época, que era el lenguaje COBOL o PLI, que era el que permitía el manejo de las bases de datos por las subrutinas que manejaba este. Y pues también tenía la dificultad para poder hacer el uso del sistema, ya que no todos los usuarios dominaban como tal este tipo de sistemas. También otro dato que tenemos durante esta pregunta es que durante el año 1963 no se hacía referencia al software de lo que era la base de datos. Entonces, pues acá podemos decir que para implementar el sistema de archivo que permitiera un fácil trabajo de la información, pero anterior a eso la información que se almacenaba se hacía en bancos de datos, lo cual les permitían tener un contenido indexado de la información y que permitía a su vez poder eh, consultar los datos de una manera más eficiente. eh, Durante esa época este tipo de sistema era uno de los más eficientes. Ya hoy en día en la actualidad el manejo de las bases de datos ha cambiado gracias a la evolución que ha tenido la tecnología como tal y que nos permite manejar y dominar con más facilidad y en menos tiempo nos permite tener los datos que requerimos
en menor tiempo, y pues el sistema también nos ayuda em, a que interactuemos de una manera mucho más fácil y más sencilla a la hora de extraer los datos, ya que no todos los datos se, se dan con fácil acceso de acuerdo al área y a las estructuras que manejan estos. Pregunta número 4. Existen dos tipos de independencia de los datos, la física y la lógica. ¿Se puede decir que hay independencia física cuando los cambios en la organización física? Pregunta número 4. De la base de datos existen dos tipos de independencia de los datos, que la física y la lógica. ¿Y que hay independencia lógica cuando los usuarios no se ven afectados por los cambios realizados de la base de datos en la base de datos? A esta respuesta leamos que las utilizan. Verdadera. Y que hay independencia lógica cuando los usuarios no se ven afectados una de las razones por las cuales le damos respuesta verdadera a esta pregunta es que se habla que para tener una de las razones por las cuales le damos datos de una base de datos verdadera sin alterar la forma en la que esta pregunta es que se habla que para tener programas que acceden al mismo que pueden alterar los datos de una base de datos. Uno de los la forma que se puede dar es, por ejemplo, se debe eliminar una de los aplicativos o programas de una de las razones por las cuales a los usuarios finales que no es verdadera que se puede dar esta pregunta de eliminar una dependencia que se habla que para tener de esta manera se evidencia que los usuarios finales que no es lógica sin alterar la forma que resulta directamente en la base de datos. Y que en este caso pueda causar de esta manera se evidencia que no existen dependencia lógica de todo lo que se haga en la base de datos y que se pueda causar una base de datos esta no va a afectar los usuarios finales permitiendo entran que podrían afectar a la consulta y directamente las características que se puedan en este campo. De esta manera se evidencia que no existe cambia los únicos, por ejemplo, una entrada de todo lo que se sería cuando se le va a hacer alterarlas y que de los componentes lógicos de las bases directamente sobre quiere decir que si se cambia permitiendo mientras tanto y trabajo con la independencia física alterar esta que se puede eliminar más complicada de conseguir ya que no se puede hablar de modificar mientras tanto la independencia sin alterar las características esta es una rama muy complicada de consulta quiere decir que la manera ideal por ejemplo una entrada de ese tipo de texto sin alterar ya se va a alterar las estructuras de las tablas a través de los usuarios y demás para poder permitir la manera ideal que se requiere mientras tanto más eficiente la independencia física y organizar las estructuras de las tablas y demás para poder permitir ya que no se puede hacer modificar la estructura de la base más la economía de los sin alterar los más rápidos y que sea más consulta y la manera ideal que se requiere para eso y pues la economía del espacio en el cual se está organizar las estructuras de las tablas, códigos y demás para poder permitir el acceso a los datos de manera más eficiente y los cálculos más rápidos y que sea más ya que el tiempo de respuesta más ágil y pues la economía del espacio en el cual se está organizando la información bases de datos sea más fácil para los usuarios finales ya que también pues ese es con el fin de esa pregunta de que el manejo se puede reflejar tener en cuenta que durante ese tipo de esquemas cada uno maneja su complejidad distintos pero a la hora de dar el resultado el esquema se puede reflejar que durante este tipo de esquemas cada uno maneja complejidad pues ese es pero a la hora de dar el resultado pregunta número 5 que el manejo en un ordenador la interacción que se puede dar de base de datos a la hora de consultar y 3 discos duros y con un sistema de gestión de base de datos actual no es necesario que los encargados de realizar los programas para consultar esa base de datos sepan en qué complejidad está. Pero esta respuesta le damos verdadero ya que tiene que ver con la parte de fácil la interacción que se puede intervenir durante la determinada durante el manejo de datos.
ya que la función de los RAID es crear como un espejo de la información que se obtiene en los discos duros, ya que en cualquier momento puede haber alguna falla, el cual estaría afectando el manejo y el uso de las bases de datos. Y pues al utilizar esa función en los equipos, nos facilita es que la activación o el mecanismo de responder ante la fallada eh, en el equipo. Eh, y también hay que tener en cuenta que pues en dónde se almacena toda la base de datos, ya que en ese, en ese problema o en este caso en particular podemos tener pérdidas de información o al mismo tiempo nos puede afectar en gran medida el proceso que estemos haciendo en el manejo de base de datos o consultas. La conclusión que se da de este trabajo es que a pesar de la historia que ha tenido las bases de datos y toda la evolución que ha tenido a través de los años hasta la actualidad, se ve reflejado la dificultad y el uso que ha tenido la base de datos a través de las constantes modificaciones y también la evolución que ha tenido la tecnología sobre estos medios, ya que en las épocas antiguas se veía el uso o el manejo que tenía sobre diferentes artefactos o elementos que ayudaban a formar parte de la base de datos. El mecanismo con que lo hacían las personas que interactuaron con esta y pues que hoy en día nos da a entender la importancia que ha tenido todos los medios influyentes sobre esta para poder hoy en día interactuar de una manera mucho más ágil y rápida a la hora de consultar datos y de elaborar estructuras y diferentes tablas de datos para las empresas y los diversos medios que sean aplicados.